Esta noche tenemos aquí a Pamela Anderson, la mozuca conocida por salir en Los Vigilantes de la Playa, también conocida por salir en Los Vigilantes de la Playa y estuvo también en Los Vigilantes de la Playa. Hola, Jesús. Mucho gusto, Pamela. El gusto oye mío. ¿Tú realmente yes asturiana? Sí, nací en Sisión, en el barrio de Pumarín. ¿Y cómo ye volver a Asturias? Genial. Aquí paso lo teta. Lo que la gente no sabe es que la serie de Los Vigilantes de la Playa no se grabó realmente en Los Ángeles. No, eso está grabado en la playa San Lorenzo. En un principio iba a llamarse Los Socorristas del Tostadero. ¿Y cómo ye que entraste en la serie? Pues un día vino un productor y yo estaba bailando en la gogotera del TIC y díjome él, ficha para la película. Y dije yo, pero si yo no sé nada de arte dramático. Y dijo él, ya, pero tienes más tetes que dientes. Y hasta hoy. Háblanos un poquitín más de la serie. ¿Cómo era David Hasselhoff? ¿Intentó meterte picu alguna vez? Picu. Y pala. Y era un calentuco. Además tenía mucha labia. Acuérdome un día en el Carmín de la Pola. El que me ve, bien pa' mí, dizme. Atención. Díjome. Atención, ¿eh? Dijo él. Hola. Pues sí que tenía labia, sí. Ya te digo. Pamela, llevo toda la entrevista preguntándomelo. ¿Sí? ¿Podría tocarte el flotador? Claro, claro. ¿Pero qué es esto? ¿Y de Forespan? Sí, oh, y es falso. ¿Para qué voy a necesitar yo flotador llevándolos de serie? Pamela Anderson, estamos llegando al final de la entrevista, pero no queremos que te vayas sin darte un obsequio. ¡Ay, qué bien! ¡Qué ilusión! Un Wonderbra. ¿Eh? Y es mentira. ¿Qué es esto? Y un Oscar a la mejor interpretación femenina en Los Vigilantes de la Playa. ¿Cómo me presta? Alégrame muchísimo, Jesús, pero yo no sé si lo merezco. Nosotros tampoco, pero ante la duda, la más tetuda. ¿Puedo saludar, Jesús, No. Y hasta aquí, Foriatones Amestaos. La semana que viene, más y mejor. Porque recuerden que Asturias es mundial y lo demás, tierra conquistada. Oye, Pamela, ¿tú sabes eso de que teta que mano no cubre, no ye teta si no ubre? ¡Esos monos quietes, Jesús! Madre vaya bofetón.